En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viene muy bien que le demos ese saludo a la Virgen María porque va a aparecer en todo lo que tiene que ver con la crisis nestoriana. Esa crisis tuvo su culminación en el Concilio de Éfeso. Entonces, ya llegaremos a ese punto. Si hay algo que nos enseña la crisis arriana, es que tratar de hablar de una manera completa y equilibrada que responda a los distintos textos bíblicos cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo no es fácil. Yo quiero que por favor caigamos en cuenta de esto. Como yo publico estas conferencias en forma de videos, obviamente sonido, no imagen, en forma de videos en YouTube. Ya alguien comentaba en YouTube, usted le está echando muchos elogios a Arrio, porque varias veces hemos destacado que se trataba de una persona preparada, inteligente, que no era ningún tonto. Pero yo quiero insistir en este aspecto, por dos razones. Primero, porque nos invita a ser respetuosos con las personas que tienen otras ideas. Y en segundo lugar, porque nos hace caer en cuenta de la profundidad de estos problemas, de la dificultad que tienen estos problemas. No son temas sencillos. Hemos visto que la gran dificultad es que los textos parecen contradecirse unos a otros. Y por eso hemos establecido unas reglas hermenéuticas que fueron prácticamente, podríamos decir, fueron cuajadas, fueron forjadas durante este duro tiempo. Es una cosa difícil, es una cosa ardua, y lo que para nosotros puede parecer más o menos obvio, costó mucho trabajo. La regla hermenéutica fundamental es: yo no voy a escoger textos, voy a tratar de encontrar una red de significados coherentes que den razón de los distintos textos, sabiendo que las palabras tienen distintos sentidos. Y quien logra esa red coherente de significados que da razón de los textos y que además es compatible con una interpretación que me conecta con los primeros discípulos del resucitado, esa es la interpretación con la que se va quedando la iglesia. Esa es la razón por la que Atanasio, describiéndolo de esa manera, Atanasio le ganó a Arrio. Porque la red de significados de Atanasio, la capacidad de Atanasio de dar razón del conjunto de los textos era muchísimo mayor. Había textos que simplemente no había manera de abordar con Arrio, no había manera. Tristemente en nuestra época hay personas que están volviendo a métodos hermenéuticos incompletos, que es cuando se suprimen textos de la Escritura, enviándolos al olvido, no mencionándolos nunca, o lo que decíamos, poniéndoles fecha de expiración. Como quien dice, eso que dijo San Pablo, bueno, eso valía para él en esa época, en ese tiempo. Eso es ponerle fecha de expiración a los textos. Es una manera, en el fondo, irresponsable de decir que el texto no dice lo que dice. Y de eso hay mucho en la iglesia. No les escandalice que ustedes encuentren incluso profesores en facultades de teología que hacen ese ejercicio. Y uno tiene, como estudiante, uno tiene que aprender cuáles batallas puede dar, porque no puede pelear todo el tiempo. Tiene que darse cuenta que hay limitaciones muy graves en algunos casos. No estamos viviendo en el mejor tiempo para la teología de la Iglesia Católica, tampoco es el peor. Es un tiempo particular y difícil. Entonces, lo más importante de la charla pasada, y permítanme que lo subraye por última vez, lo más importante que es ese esquema hermenéutico, eso es lo más importante. Saber cómo se interpreta, saber cómo tienen que interpretarse estos textos, eso es lo más importante. Pero luego,
Hay que avanzar. Siguiendo el esquema que planteábamos la vez pasada, nuestro siguiente punto es la cuestión del lenguaje. La verdad es que yo escribí ahí la cuestión del lenguaje, pero habría que ponerlo en plural. Cuestiones sobre el lenguaje. Si ustedes lo quieren escribir de esa manera es mejor, es más preciso. Cuestiones sobre el lenguaje, porque son varias cuestiones que aparecen. Una de ellas, muy importante, le vamos a dar un capítulo aparte, es lo que llamamos la comunicación de idiomas. Ya vamos a ver a qué se refiere esa expresión que en el fondo es arcaica. Incluso se la cita a veces por su título en latín, communicatio, con doble M y con T, communicatio idiomatum. Communicatio idiomatum. Entonces, hablemos de cuáles son algunas de las cuestiones del lenguaje que aparecen aquí. La primera, que ya la mencionamos en la parte hermenéutica, es el tema de los distintos sentidos de las palabras. No siempre las mismas palabras significan las mismas cosas. Es decir, las palabras, en principio, tienen una utilidad o servicio analógico. Analógico. La analogía es fundamental dentro de el quehacer filosófico y teológico. La analogía. ¿Qué es un servicio analógico de las palabras? Darnos cuenta que unas mismas palabras pueden tener distintos sentidos. Uno de los textos que más hemos citado en torno a estas controversias arrianas es Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Pero si uno mira el contexto inmediato, uno se da cuenta que Jesús dice en ese mismo pasaje, unos pocos versículos antes dice, las obras que yo hago a nombre de mi Padre. Jesús insiste en que las obras que Él hace son suyas, por supuesto, pero son de su Padre. Entonces es una unidad en el obrar. El Hijo nada hace que no vea hacer al Padre. Las obras que yo hago son las obras de mi Padre. Al hablar de esa manera, Jesucristo nos está indicando que cuando Él dice, el Padre y yo somos uno, ese somos uno parece que hay que entenderlo fundamentalmente en torno al obrar. Al obrar. Nuestras obras son las mismas. El Padre y yo somos uno. Entonces, la primera cuestión del lenguaje es esta, la cuestión de los distintos sentidos de las palabras. Los distintos sentidos de las palabras. Yo no puedo llegar simplemente a la Biblia y aplicar un literalismo infantil o ingenuo. Cuando hablábamos algunos datos sobre la persona de Arrio, decíamos que él fue formado en la escuela antioquena, Antioquía de Siria, escuela antioquena. Y resulta que en la escuela antioquena se le daba muchísima importancia al sentido literal. Una tentación permanente de quienes le dan mucha importancia al sentido literal es creer que las mismas palabras tienen siempre los mismos significados. Ahí dice somos uno, luego son uno. Señor, sepa entender. Es un tema muy importante. Entonces, primera cuestión del lenguaje, la cuestión de los diversos sentidos de las palabras y la dificultad para moverse dentro de esos sentidos de las palabras. Hay casos que nadie discute. Cuando Jesús dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, nadie discute que estamos ante un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico. Pero en otros casos es más difícil, bastante más difícil. Hay casos realmente arduos. Yo le voy a citar aquí uno para que usted vea cómo es fascinante la teología. Algunos consideran que la Biblia enseña la condenación de Judas Iscariote, porque hay una expresión de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, refiriéndose a Judas, esto está en el Evangelio según San Mateo, más le valdría no haber nacido. Más le valdría no haber nacido. Entonces, para algunas personas, eso equivale a una afirmación de que Judas Iscariote tuvo que haberse condenado. Más le valdría no haber nacido. Sin embargo, cuando uno mira otros textos de la Escritura,
uno se da cuenta que entre la no existencia, el no haber nacido, entre la no existencia y el sufrimiento hay un margen. Así, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 2 o capítulo 3, Job, abrumado, ebrio de dolor, dice: mi mamá debería haberme abortado. Es una de las escenas más dramáticas de toda la Biblia. Mi mamá debería haberme abortado. Yo no debería haber nacido, dice Job. Job dice eso. ¿Por qué Job dice eso? Porque le parece que entre la condición de su sufrimiento presente, que es un sufrimiento en el tiempo, y la condición de un ser no existente, hay una distancia. Y él considera que su sufrimiento, que es sufrimiento en el tiempo, no sufrimiento eterno, que su sufrimiento está más abajo que la condición de quien no ha nacido. Eso está en la Biblia. Entonces, para Job, es peor la condición de su sufrimiento temporal que la condición de una persona que no ha nacido. Y si Job puede afirmar, si la Biblia puede afirmar con razón que hay una condición de dolor temporal que es peor que la no existencia, eso parece indicar que la no existencia no es el peor de los males. Si la no existencia no es el peor de los males, es posible que Jesús diga que Judas estaría mejor si no hubiera nacido, simplemente para referirse a un dolor, a un sufrimiento espantoso, pero no necesariamente un sufrimiento eterno. Entonces, date cuenta lo que es delicado en el manejo del sentido de las palabras. Algunas personas han querido afirmar dogmáticamente, incluso yo conocí de un caso en el que se le pedía a la iglesia que definiera, que hay visiones que han tenido místicos donde ven a Judas en el infierno, que hay textos bíblicos, en concreto que hablan. En Hechos de los Apóstoles también se habla de cómo Judas se fue a su lugar propio, dice el apóstol Pedro, cuando la elección de Matías, ¿no? El reemplazo. Entonces, el texto de Hechos de los Apóstoles y el texto de Mateo parece sugerir la condenación de Judas. Sin embargo, la iglesia desde antiguo ha tomado una posición: no vamos a declarar jamás la condenación de nadie. ¿Puede haber condenados? Sí. Parece que lo más probable es que haya condenados. Si miramos los textos bíblicos, sí es lo más probable. Pero ¿los hay? No lo sabemos. Condenados humanos, seres humanos condenados, no lo sabemos. De eso no sabemos. Entonces, el tema del lenguaje, el tema de cómo interpretas las palabras, el significado de las palabras, es un tema que se aprendió con mucho dolor, con muchísima dificultad, pero se aprendió, o eso esperamos, en torno a esta controversia. Segunda cuestión del lenguaje. Se pueden utilizar palabras que no estén en la Sagrada Escritura para darse a entender en su predicación. Arrio decía que no es igual la gloria que recibe el Padre y la gloria que recibe el Hijo. La expresión gloria es plenamente bíblica. Kabod en hebreo. ¿Y cuál es la otra? Y la otra es doxa en griego. Es totalmente bíblico. Pero entonces, para darse a entender, tiene que decir Arrio que el Hijo es la primera de las criaturas. Si es la primera de las criaturas, entonces, ¿es del Padre o no es del Padre? A ver, si es del Padre, en el sentido de que tiene origen en el Padre. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa que tiene origen en el Padre? ¿Cómo tiene origen en el Padre? Y entonces aparecen dos palabras, de las cuales una es clarísimamente bíblica, la palabra crear. Pero hay otra palabra
que también cabe ahí, y es la palabra engendrar. Entonces, ¿el Hijo viene del Padre? Sí. El Hijo viene del Padre, sí. ¿Cómo viene el Hijo del Padre? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta de Arrio es por creación. Es una respuesta que tiene mucha base bíblica, porque la Biblia habla de creación. Pero, ¿y si viniera de otra manera? ¿Y si fuera de otra forma, como viene el Hijo del Padre? Y entonces viene la insistencia en una palabra: engendrar. Engendrar. La palabra engendrar aparece en la Biblia, sí, claro que aparece. Así, por ejemplo, en el prólogo de San Mateo encontramos: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. O sea, el verbo engendrar aparece. Entonces ahí todavía estamos en dos palabras que son bíblicas. Pero que Dios engendre, eso no aparece. Dicho así, con ese verbo, no aparece en la Biblia. La afirmación, el Padre engendró a Logos, no aparece. Aparece que Él es el Padre, que el otro es el Hijo. Se le llama el Hijo, claramente se le llama el Hijo. Pero no aparece el Padre engendró al Hijo. Entonces ya el uso de engendrar en esa instancia específica, ya parece que no es un uso bíblico. Fíjate, estamos utilizando palabras bíblicas, pero les estamos dando, al verbo engendrar por lo menos, le estamos dando un uso no bíblico. Entonces hay que explicar qué significa ese engendrar del Padre. Y para explicar qué significa, qué es engendrar del Padre, entonces se dice, mira, es que es de la misma sustancia del Padre. O sea, así como cuando un padre engendra a su hijo, ese hijo tiene algo igual con el Padre. Luego vamos a llegar a la palabra naturaleza. Tiene algo que es igual con el Padre. Porque es que si usted trabaja la madera y hace una silla, una mesa o una escultura, usted no es como esa escultura. Si usted escribe una poesía, usted puede decir que esa poesía es como una especie de hijo suyo. He parido un libro. Bueno, usted podrá decir eso, pero realmente el libro no es como usted. ¿Cómo describir que ese es como algo que es como usted y que tiene las propiedades suyas? Entonces, utilizan ellos una palabra homo, que significa igual, homogéneo, del mismo género, homosexual, el que ama al mismo sexo. Entonces, homónimo, el que tiene el mismo nombre. Entonces, usios. Usía es la expresión griega para referirse a la esencia, a la sustancia, a lo que una cosa es. Pero la usía no aparece ya en la Biblia. Y con toda seguridad, homoousios es una palabra que no aparece en la Biblia. Entonces viene toda una controversia. Se pueden utilizar términos no bíblicos. Eso se puede utilizar. Y esa es una segunda controversia sobre el lenguaje. ¿O deberíamos quedarnos solamente en términos bíblicos? Luego van a suceder muchas otras palabras que yo creo que es bueno que ustedes se familiaricen con ellas. Por ejemplo, la palabra hypokeimenon. Hypokeimenon, que se escribe H-Y-P-O, hypokei con K, hypokeimenon, literalmente significa lo que está debajo de. En latín eso se dice substans, sub, debajo, como submarino, stans, lo que está. Entonces substancia es lo que está debajo. ¿Debajo de qué? Sustancias, no sustancias. Digamos, la ortografía en español se ha simplificado, pero la original era substancia, con BS. El original era con BS, pero
Luego en español moderno eso se ha simplificado y se escribe sustancia. Sí, es que estamos hablando de lo mismo. Sustancia y substancia estamos hablando de lo mismo. Solo que sustancia es la versión como se escribe actualmente en español. Sustancia y substancia. Entonces, la substancia, es que cuando lo pronuncio así, lo pronuncio en latín. La substancia, que viene con BS y con T, substancia, es lo que está debajo. Eso, como se dice en griego, hypokeimenon. Entonces mira las palabras que van apareciendo. Va apareciendo la palabra homoousios, luego otra palabra, substancia, luego otra palabra, ousia, que es la esencia, lo que una cosa es, usía. Otra palabra es naturaleza, por supuesto, physis, P-H-Y-S-I-S, physis, la naturaleza. Todas estas van apareciendo. Luego los arrianos empezaron a hablar de que Cristo y el Padre no eran homoousios, sino homoiousios, que significa ¿qué? De sustancia semejante. Homoios, semejante. No igual, sino semejante. Homoiousios es semejante, de sustancia semejante al Padre. Semejante en su sustancia al Padre. Luego otra, prosopon, que es persona. Prosopon, entonces la persona. Luego, por supuesto, trías, la Trinidad. Para muchos esto era alejarse de la Biblia. Hablar de Trinidad, de sustancia, de naturaleza. No, quedémonos con la Biblia. La Biblia es tan clara, tan sencilla. Yo soy el buen pastor. Yo no necesito un curso de filosofía para entender yo soy el buen pastor. Yo no necesito un curso de filosofía para entender tus pecados están perdonados. No necesito un curso de filosofía para eso. No necesito un curso de filosofía para entender que nosotros vamos de refugio en refugio hasta ver a Dios en Sión. Quedémonos con la Biblia. Entonces viene una cuestión de lenguaje sumamente amarga, una discusión prolongada, difícil, en la cual es necesario esclarecer qué hacemos con eso, qué hacemos con ese lenguaje. Esa pregunta es difícil. Para descubrir, porque es necesario utilizar otras palabras, conviene darnos cuenta de 3 operaciones propias del lenguaje y propias del pensamiento humano que son indispensables al acercarnos a la Biblia. Esas 3 operaciones son formalización, especificación y desarrollo. Y para realizar esas operaciones, que repito, son inevitables, requerimos acudir a palabras que no están literalmente en la Biblia. ¿Qué es formalización? Formalización es establecer un significado o doctrina en un lenguaje estándar más allá del género literario inicial. ¿Por qué es necesaria la formalización? Muchas de las enseñanzas bíblicas están escritas en lenguaje narrativo, por ejemplo. En un lenguaje narrativo, yo puedo encontrar la parábola del buen samaritano. Pero ¿qué tal que yo dijera, la parábola del buen samaritano no se aplica a mí porque yo no ando a caballo? ¿O qué tal que yo dijera, la parábola del buen samaritano no tiene que ver conmigo porque yo nunca voy a Jericó, ni siquiera a Jericó, Antioquia? Por supuesto, la persona que hablara así estaría realmente como burlándose de la Biblia. Es evidente que hay una enseñanza en la parábola del buen samaritano que sí se aplica a mí.
Pero los detalles, como por ejemplo que iba de Jerusalén a Jericó, o el detalle de que la persona que lo salvó era una persona que iba a caballo, eso no es lo más importante. Entonces, en el momento en el que yo trato de sacar cuál es la enseñanza, cuál es la sustancia, qué es lo permanente y aplicable de un texto narrativo, tengo que hacer ¿una qué? Una formalización. ¿Y la formalización qué es? La formalización es el desprendimiento, normalmente por vía de abstracción, del género literario particular. Entonces yo tomo un libro como el libro de Jonás y me doy cuenta que en el libro de Jonás se cuentan una cantidad de cosas, que la ballena y no sé cuántas más, y la ciudad de Nínive. Yo no tengo mucho que ver con Nínive ni con ballenas, pero la historia de Jonás sí me dice algo a mí. Pero para tratar de establecer qué es lo que me dice ese texto narrativo, seguramente a modo de parábola o novela, a mí necesito hacer un proceso de formalización. Y en el proceso de formalización seguramente voy a dejar palabras que están en el relato original y voy a utilizar otras palabras. Por ejemplo, la palabra deber. La palabra deber o lo que yo debo, eso no aparece en la parábola del buen samaritano. Pero si yo saco como conclusión de la parábola del buen samaritano que yo debo auxiliar a quien puedo auxiliar y aparece en mi camino, estoy utilizando una palabra que no estaba en el texto original, pero que es fiel al texto original porque es ¿una qué? Una formalización de lo que allí se dice. Y es evidente que la Biblia requiere, para ser aplicada moralmente, para ser aplicada a mi vida, es necesario formalizar. Es decir, es necesario pasar de un género literario que puede ser poético, místico, narrativo, novelesco. Necesito pasar a un lenguaje estándar. Entonces la formalización requiere la elaboración de un lenguaje. Lo más importante de la formalización es que también va en la línea de una estandarización. Yo necesito estandarizar. La Biblia me enseña muchas cosas, que debo esperar en Dios, que debo creer en Él, que debo amarle, que debo amar a mi prójimo, que debo ser justo. Y de repente yo descubro que hay una palabra que puede abarcar muchos de esos deberes preciosos que tenemos nosotros como cristianos. Esa palabra es la palabra virtud. Entonces, la palabra virtud no aparece mucho en la Biblia y de hecho una de las menciones que hace es para una categoría de ángeles, allá en la carta a los Colosenses. Pero resulta que la palabra virtud me resulta extremadamente útil para formalizar lo que la Biblia me ha dicho en muchas partes. Entonces, primera razón por la que a veces hay que utilizar palabras que no están tal cual en la Biblia, por la formalización. Segunda razón, que fue la que nos mencionó Angie, se llama la especificación. La especificación es un proceso de economía intelectual que consiste en darle un nombre a un sentido determinado. Un sentido determinado. Entonces, un sentido determinado puede ser que aquí se está hablando de la divinidad de Cristo, aquí se está hablando de la humanidad de Cristo, aquí se está hablando del poder de Cristo. Entonces, si yo tomo aquellas palabras que describen ese sentido específico, hago la conversación mucho más fluida y mucho más productiva. Porque si cada vez que yo estoy hablando, por ejemplo, estoy hablando de la unión que tiene Cristo con el Padre en términos del poder, en términos del obrar, si yo cada vez que hablo de ese poder tengo que volver a mencionar Juan 10:30 y la discusión que tuvimos hace 2 meses, se vuelve increíblemente farragoso, se vuelve pesadísimo el poder tener una conversación, porque todo el tiempo tendría que estar reviviendo todas las discusiones que hemos tenido. Entonces yo le doy un nombre a eso. Estoy hablando de la unidad operativa, la unidad de operación entre Cristo y el Padre, y eso lo llamo yo, por ejemplo, unidad operativa. Entonces, el que llega ese día a la clase y oye, unidad operativa, ¿eso qué es? ¿Ese es un CAI? ¿Eso es, ¿qué fue eso? ¿Hubo un atentado? No, unidad operativa es que el Padre y el Hijo obran las mismas obras. Ah, ya entiendo. Entonces, yo le estoy dando un nombre a un sentido específico. Y eso se llama una especificación. Como ya hemos dicho que hay tantos sentidos de las distintas palabras, entonces nos damos cuenta que darle un nombre a unos determinados sentidos
Es algo que facilita la conversación, la discusión y la conclusión. Y luego está el tema del desarrollo. ¿Por qué el desarrollo es importante? Porque es evidente que la Biblia responde muchas preguntas. Algunas las responde de manera bastante clara. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Que cada uno se convierta, crean en la buena noticia, háganse bautizar, únanse a la comunidad. Ahí hay respuestas muy específicas. Pero, por ejemplo, cuando empiezo a abordar preguntas más profundas, como por ejemplo, ¿cuál verbo describe mejor si Cristo viene del Padre? Cuando ya llego a esas preguntas tan específicas, ya yo no encuentro el versículo exacto. Entonces es evidente que a partir de la Biblia tiene que darse un desarrollo. Dicho de otra manera, y esta frase considero que es importante que la tomen en sus notas, que el lenguaje no sea directamente bíblico, no significa que sea contrario a la Biblia. Yo lo que estoy haciendo es desarrollar. Fíjate cómo utilizo la palabra desarrollo. No utilizo dos verbos que aquí en nuestra conversación informal salieron, el verbo completar o el verbo fundamentar. No, esos verbos no son realmente coherentes con nuestra expresión de la fe en la palabra revelada. Pero sí puedo hablar de desarrollar. Bueno, esta fue toda una cuestión dura, una cuestión fuerte, porque había personas, repito, que decían no se debe utilizar un lenguaje que no sea bíblico, pero además por otro factor, queridos amigos, y es porque los procesos de formalización del lenguaje, yendo acá, los procesos de formalización no se dieron iguales ni sincrónicos en todas partes. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un momento dado, este es un ejemplo muy importante para lo que viene la crisis nestoriana, en un momento dado, lo que Cirilo de Alejandría entendía como naturaleza es lo que hoy nosotros entendemos como persona. Entonces, Cirilo de Alejandría nos va a decir que en Cristo había dos personas, pero en realidad, al referirse a esas dos personas, se estaba refiriendo a dos naturalezas. O en Cristo había una sola naturaleza, dice Cirilo de Alejandría, que es más propio. Ese ejemplo es más cercano a lo que él dijo. Cirilo de Alejandría decía, no, en Cristo hay una sola physis, hay una sola naturaleza, pero en realidad es que él estaba entendiendo physis como nosotros entendemos prosopon, como nosotros entendemos persona. Entonces estos procesos de formalización, especificación y desarrollo fueron muy complicados porque no todo el mundo estaba en la misma página, no todo el mundo. Y esas discusiones pueden llegar a ser bastante largas. ¿Qué entendemos exactamente de una manera o de otra? La formalización completa de ese lenguaje vino a darse en la Iglesia Católica a través de una persona que mencionamos con frecuencia, Santo Tomás de Aquino. El gran formalizador del lenguaje trinitario y cristológico, después de San León Magno, sin duda alguna es Santo Tomás de Aquino. Entonces Santo Tomás precisa, pero así como con bisturí, precisa de una manera increíble qué significa relación, noción, persona, procesión, procedencia. Cada una de las palabras que sirven para hablar del misterio de Cristo y del misterio trinitario recibieron una depuración, un acrisolamiento, podríamos decir, una destilación increíble en la escolástica y muy particularmente en la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, hasta el punto de que realmente a estas alturas de la vida, cuando seguimos hablando de esas palabras, seguimos utilizando el lenguaje de Santo Tomás. No tenemos, a mí esto me impresiona, no tenemos para la Trinidad un sistema de lenguaje superior al de Santo Tomás. En el momento sigue siendo así. Ustedes vayan al catecismo, miren lo que se dice de la Trinidad y ustedes encontrarán las categorías de Santo Tomás de Aquino. Sí, son unos 700 y tanto. Falta todavía un poquito para los 1000, pero sí, 700 y pico. Bueno, pasemos a lo de la comunicación de idiomas brevemente. ¿A qué se llama comunicación de idiomas? Señor? Profesor, tiene una pregunta. Hágala. Cuanto a el proceso de formalización, especificación y desarrollo. Sí. Decía que
cuando uno utiliza, digamos, el hecho de que el lenguaje que yo estoy utilizando no sea directamente bíblico no implica que sea contrario al... Exacto, contrario a la Biblia, sí. Pero tampoco implica que sea igual al bíblico, al lenguaje bíblico. No, no es igual. Entonces mi pregunta es, ¿a partir de qué puedo determinar yo, o cómo determinar, digamos, la veracidad de ese lenguaje que estoy usando? Bueno, porque es que cada uno de estos procesos no es un proceso de invención. Ninguno de estos procesos es invención. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un proceso de formalización y entonces voy a hablar de naturaleza humana de Cristo, resulta que hay, no sé, 300 y tantos textos que hablan sobre humanidad de Cristo. Entonces yo no me estoy inventando eso, le estoy dando un nombre a algo que ya existe. Estoy tomando algo que ya existe y lo estoy estandarizando. Es muy importante eso. Si una palabra no tiene conexión con los textos bíblicos, es traición, es una invención. Y sí sucedió, es muy buena tu pregunta. Sobre todo hay una palabra que abundaba en la filosofía de la época y que algunos trataron de meterla en la elaboración de la cristología. Resulta que la filosofía neoplatónica le da muchísima importancia a la palabra emanación. La emanación. La emanación es un modo de participar de la misma sustancia. Por ejemplo, si tengo aquí alcohol y ese alcohol llega hasta mi nariz y siento que huele a alcohol, pues ahí se da una emanación. Entonces algunos hablaban del Logos como una emanación del Padre, pero resulta que no hay textos que presenten las cosas como una emanación del Padre. No hay emanaciones de Dios en ninguna parte en la Biblia. Más bien lo que la Biblia subraya en muchos textos es la diferencia entre el Creador y la criatura. O sea que básicamente el criterio, ¿cuál es? Lo que decíamos la vez pasada. Red de significados coherentes que da razón de muchísimos textos y que conecta, como nos recordaron estos hermanos, y que conecta con la tradición interpretativa que se remonta hasta los discípulos del resucitado. Entonces, por ejemplo, la palabra emanación no quedó, y en este momento, cuando usted oiga a una persona que está hablando de una emanación divina o que yo sentí que Dios, no hay ninguna emanación. Hay otras palabras que sí tienen una base y hay unas que no tienen base. Entonces el criterio es ese. Se toman los textos bíblicos y lo que responde a ese contexto. Bueno, vayamos a la comunicación de idiomas. Communicatio idiomatum. ¿Llamamos comunicación de idiomas a qué? Llamamos al hecho de que hay rasgos y pasajes bíblicos que presentan clarísimamente la humanidad de Cristo. Por ejemplo, que se cansa, que duerme, que tiene miedo, que es perseguido, que muere, todo eso aparece. Hay rasgos que hablan claramente de acciones que según el resto de la Biblia son divinas. El poder sobre los elementos de la naturaleza, la legislación sobre el sábado, el perdón de los pecados, la resurrección de muertos que ya estaban corruptos. Ese tipo de cosas parece que no pueden atribuirse sino a Dios. Entonces, en aquellos tiempos, estamos hablando finales del siglo IV de nuestra era, en aquellos tiempos se decía que había como un idioma divino y un idioma humano sobre Cristo. Esos son los dos idiomas. Los dichos sobre la humanidad y los dichos sobre la divinidad. ¿Y a qué nos referimos con la comunicación de idiomas? Nos referimos al hecho de que si Cristo es realmente uno solo, y ahí es donde nos vamos a abrir a la crisis nestoriana, si Cristo es realmente uno solo, entonces yo tengo que decir que Dios tenía miedo. Porque por un lado, tengo que afirmar divinidad de Cristo, y entonces tengo que decir que Cristo es Dios. Pero como hay idiomas, hay locuciones idiomáticas, diríamos nosotros hoy, que nos presentan la humanidad de Cristo y que nos presentan a Cristo llorando, sufriendo, gimiendo. Entonces tengo que decir, Dios tiene miedo. O tengo que decir de un hombre que es capaz de perdonar pecados. Hay un hombre que perdona pecados.
Eso es comunicación de idiomas. Entonces la comunicación de idiomas se convirtió en el gran desafío a finales del siglo IV y comienzos del siglo V. La comunicación de idiomas se convirtió en el gran desafío para la cristología. ¿Cómo puedo yo decir que Dios llora de frío y que necesita pañales? ¿O cómo puedo decir que un hombre tiene poder para cambiar lo que Dios había dicho en la ley de Moisés? Ese es el gran problema cristológico que se presenta. Fíjate que tiene una cierta conexión con el tema arriano, pero es algo distinto. Este rompecabezas, este enigma de la comunicación de idiomas, planteado de un modo cada vez más agudo, llevó a que en un cierto momento un patriarca de Constantinopla llamado Nestorio tomara la siguiente reacción. Resulta que un sacerdote predica en la gran basílica patriarcal de Constantinopla y dice a la gente, con ese tono que a veces tenemos los sacerdotes, y no digáis, hermanos, por favor, no digáis que María es Madre de Dios. No digáis que María parió a Dios. Eso es lo que significa la palabra Theotokos. Theotokos. Deípara, dice en latín. No digáis, hermanos, que ahora María parió a Dios. María no es Theotokos. María, dice este sacerdote en presencia del gran patriarca Nestorio, María es Christótokos. Christótokos. A ver, repetid conmigo. ¿María qué es? Christótokos, dice la gente. Pero la gente no repitió mucho. Y aquí van a decir, no, yo no sé. En fin, bueno. Tener confianza. Entonces, la gente no le repitió mucho el Christótokos. Y la gente quedó mal. Y una comisión de notables fue donde Nestorio y le dijo, oiga, ¿cómo así que usted no dijo nada? Si oyó lo que dijo el presbítero ese, que María no es Theotokos, que María no es madre de Dios, que María es madre de Cristo, pero no es madre de Dios. Resulta que Nestorio pensaba lo mismo. Entonces Nestorio estaba en el proceso, en ese momento estaba en el proceso de elaboración de su propia cristología. ¿Por qué Nestorio elaboró su cristología? Para responder a un problema que se llama... La gente está más o menos en distintos ámbitos, planetas, satélites. ¿Estaban en dónde? Estaba tratando de resolver la comunicación de idiomas. Para Nestorio era inconcebible decir una expresión como que Dios sufrió. ¿Dios sufrió? Dios sufrió en la cruz. ¿Cómo que Dios sufrió en la cruz? Dios es Dios, Dios no sufre. Dios es eterno, Dios no puede estar sufriendo. Dios no puede ser burlado. Ese no puede ser. Pero está claro que la Biblia habla de Logos y dice, ¿cómo es? Tengo que empezar siempre desde el principio. En Arge, en Logos, en el principio existía la palabra. Entonces, ¿no? Kai Theos en Logos. Kai Theos en Logos. Y Dios era el verbo. Theos en Logos. Entonces, para él, está claro que el Logos es divino. El Logos solo puede ser Dios. Fíjate que no es igual al problema ¿de quién? ¿De quién? Eso, así, despiertos. Dios mío, ayúdame que despierto. No es igual al problema de Arrio. El problema de Arrio es que Arrio hubiera dicho que no. Que el Logos era criatura. No, para Nestorio el problema no es ese. El Logos es divino. Pero no me diga usted que entonces ese Logos divino estaba sufriendo. Un momento, señor Nestorio. Y entonces, ¿qué quiere decir Kaijologos sarx egeneto? ¿Ah? Y el verbo se hizo carne. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, todo el problema del nestorianismo es el problema de la comunicación de idiomas y es el problema ¿de qué? De la encarnación. El gran problema nestoriano es cómo explicamos la encarnación.
¿Qué sucedió en la encarnación? Ese es el problema de Nestorio. ¿Qué sucedió en la encarnación? Explique. ¿Qué pasó en la encarnación? Entonces, la explicación de Nestorio es: lo que sucedió en la encarnación fue que uno es, esta es la frase propia de Nestorio, uno es el hijo de María y otro es el hijo de Dios. ¿Y la encarnación qué es? La encarnación es la estrechísima, ¿cuál sería la palabra? ¿Ah? ¿Usted que ha estudiado ese tema? ¿Cómo se llama eso? ¿La estrechísima qué? No, esa palabra también es importante, pero no es hipóstasis, no. Infusión. No es infusión tampoco. Es como, no es emanación, es la asociación. Entonces, el Logos eterno de Dios, el Hijo de Dios y el Hijo de María son diferentes, pero están estrechísimamente asociados, porque es evidente que el Logos es incorpóreo. Entonces, según, ponga cuidado para que ya sepa responder la próxima vez. Entonces, según Nestorio, ¿quién era Jesucristo? Era una persona humana, era un ser humano completo, que era habitado de un modo sublime, maravilloso, perfectísimo, con una asociación única por el Logos. Entonces era un hombre habitado por Dios. O sea, que Nestorio resucitó en el Padre Llano. Bueno, eso queda grabado porque ya lo dijo. Yo no hago ningún comentario en este momento. Entonces, resulta que el Jesucristo, ¿quién es? Jesucristo es, bueno, a ver, deje conversar por favor. ¿Jesucristo quién es? Jesucristo es un ser humano, póngale cuidado Nestorio. Jesucristo es un ser humano, pero un ser humano habitado por un Dios, o por Dios, por el Logos divino, que está completamente asociado a ese humano. Y ahí queda explicado todo. Ahí queda explicado todo. ¿Por qué perdonaba? Porque estaba habitado por Dios. Era Dios, era el Logos que estaba en Cristo, el que perdonaba. Entonces Nestorio dijo: en este momento la saqué del estadio. He encontrado la respuesta a la communicatio idiomatum. Está resuelto el problema. Ahí está explicado el ser humano y el ser divino. Entonces, ¿quién es María? Pues María es la madre de Cristo. ¿A quién llamamos Cristo? Cristo es un ser humano habitado por el Logos divino, con el cual tiene una asociación perfectísima, perfectísima. Y esa asociación perfectísima es la que le da un valor infinito a los actos de Cristo, al sufrimiento de Cristo. ¿Por qué somos salvados en Cristo? Sencillo. Somos salvados en Cristo porque la asociación estrechísima entre el Logos divino y la persona humana es la que hace que tenga un valor el acto de Cristo. Entonces Cristo es una persona humana habitada por el Logos divino, con el cual tiene una asociación estrecha, y quedó resuelto el problema. Bueno, quedó resuelto para Nestorio, pero la gente no quedó contenta con eso. Una de las cosas más interesantes de la crisis nestoriana es ver el papel que tiene el pueblo de Dios. La gente sentía, no, así no es. El sensus fidelium, el sentido de los fieles, el sentir de los fieles, fue muy importante en esta controversia, especialmente en lo que tiene que ver con la Virgen. No, eso no es así, eso no es así. Esa no es María. Entonces viene a ser una controversia mariológica, pero en el fondo es una controversia cristológica. Lo que preocupaba a la gente, en lo que la gente expresa su preocupación y su descontento es: esa no es María. Esa no es María. Pero daba la impresión de que Nestorio tenía todo resuelto. Los mismos pasajes bíblicos que antes nos parecían complicados con Arrio, como por ejemplo, kai theos en hologos, y Dios era el verbo,
Los pasajes bíblicos que eran tan complicados con Arrión no son tan complicados con Nestorio. Claro, el Logos es divino. Jesús perdona pecados. El Logos asociado a Cristo perdona pecados. Nestorio tenía muchas razones, mucha capacidad argumentativa. Según algunos que describen su manera de ser, era una persona que conocía y valoraba muchísimo sus propias cualidades. Era una persona, podríamos decir, egocéntrica o todavía mejor, egolátrica. Alguien decía de Nestorio, sobre todo hacia el final de su vida, él nada lee si no lo ha escrito él mismo. Entonces tenía un concepto demasiado alto de sí mismo y él se fue encerrando en su propio sistema donde veía que estaba claro todo y todo estaba resuelto. Ahí quedaba resuelto todo. Hubo un elemento que no suele mencionarse cuando se cuenta esta historia. Hubo un elemento que le ayudó mucho a Nestorio. Nestorio obviamente era obispo, ¿no? Eso no es necesario volverlo a decir. Nestorio era obispo y Nestorio, como obispo, pues había recibido el sacramento del orden. Si usted piensa lo que pasa en el sacramento del orden, se parece mucho a la cristología de Nestorio. Por favor, tome nota de ese dato que le puede servir en la vida entera, empezando por cualquier parcial que haya más adelante, pero le puede servir en la vida entera. La cristología nestoriana se parece extraordinariamente a la teología del sacramento del orden. Eso hacía muy difícil rebatir a Nestorio, porque Nestorio parecía que estuviera hablando de algo que la iglesia ha conocido, pues obviamente es de sus orígenes. ¿Cómo dice la frase? La cristología de Nestorio se parecía extraordinariamente a la teología del sacramento del orden. ¿Por qué digo eso? Porque considere el caso de un servidor de ustedes, este que les está hablando. Considere el caso mío. Como sacerdote, tengo la posibilidad de reconciliar a los pecadores. Es lo que dice Juan capítulo 20. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Jesús sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo, Juan 20, ¿no? Y les dijo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Es parte de la teología del sacramento del orden. Entonces, ¿qué pasa con un hombre como yo? Pues que con esa autorización que viene por sucesión apostólica y que el obispo me participa y para lo cual me da licencia, pues entonces yo puedo absolver pecados. Eso quiere decir que si usted está arrepentido de sus pecados, entonces yo le puedo dar la absolución. Eso quiere decir que hay algo divino, claramente divino, que obra como a través de mí. Así imaginaba Nestorio a Cristo. Y cuando Nestorio leía la carta a los Hebreos, en la cual se dice que Jesucristo es sacerdote, sumo sacerdote de los bienes futuros, Nestorio sonreía con benevolencia, levantaba las manos abrazando a la multitud y decía, ese es Cristo, el sacerdote, como sacerdotes somos nosotros. Entonces fíjate que la cristología de Nestorio tenía un gran atractivo. ¿Por qué digo eso? Porque dentro de las condiciones de vida de aquel tiempo, como es la condición de vida de la mayor parte de los católicos hoy, pues la gente conoce sacerdotes, la gente sabe lo que es arrepentirse, recibir el perdón. Entonces lo que decía Nestorio era, mire, lo mismo que usted hace cuando usted recibe la reconciliación con el obispo. Acuérdese que en esos tiempos no había mucho la práctica de la confesión con sacerdotes. El único que reconciliaba era el obispo. Lo mismo que hace usted cuando se reconcilia con el obispo y a través del obispo se reconcilia con Dios, eso es Cristo. Entonces la cristología de Nestorio parece una copia de la teología del orden, o la teología del orden tiene un gran parecido con la cristología de Nestorio. Entonces eso sonaba muy razonable. ¿Quién es Cristo? Pues Cristo es ese. ¿Y la naturaleza humana de Cristo era perfecta? Perfectísima. La naturaleza humana que le dio María era una naturaleza humana perfecta. Ese es el Hijo de María, un hombre perfecto que tiene su cuerpo y tiene su alma y es una persona humana. Y esa persona humana ha recibido en la encarnación una asociación.
Da la impresión de que el nestorianismo es muy sólido. Da la impresión de que es muy firme. Realmente es muy firme. Y la pregunta es, ¿cómo se responde al nestorianismo? Responder a Nestorio no es sencillo, pero tampoco es imposible. Hay especialmente dos elementos del Nuevo Testamento que traen gran claridad. El primero, que fue mencionado por dos de ustedes, es sobre el verbo que describe la encarnación, Juan 1:14. Dice el texto griego, kai hologos sarx egeneto, y el verbo carne egeneto. El verbo egeneto está ahí en aoristo, que viene del verbo ginomai, y significa volverse, hacerse. No hay significado de egeneto que implique una asociación, una unión de voluntades, unión de propósitos, unión de misión. Esa unión no está representada por el verbo egeneto. Entonces, hemos dicho que el gran criterio en la cristología es red de significados que dan razón del conjunto de los textos. Pues un texto absolutamente central en la cristología es Juan 1:14, y nos damos cuenta que Nestorio no da razón de Juan 1:14 porque egéneto no significa asociación. Egéneto no significa una unión como él la describe. Por consiguiente, ahí tenemos un problema. A esto se une el hecho de que no tenemos testimonio en la Escritura de que existan dos ego en Cristo. Cuando Cristo dice ego eimi, por ejemplo dice ego eimi, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Cuando Cristo dice yo soy el buen pastor, o cuando dice tengo miedo, o cuando dice tengo sed, o cuando dice yo te perdono, no tenemos ningún testimonio de que haya una alternancia de interlocutores. No tenemos ninguna constancia de que se trate de dos yoes. No hay dos yoes. Entonces, aunque parezca que la explicación de la asociación, como la plantea Nestorio, resuelve algunos temas, no da razón completa de otros. Entonces Nestorio no puede tener razón. Entonces la explicación de ese tipo de asociación no es. Esto fue lo que aclaró el concilio de Éfeso en el año 430 o 31. 431. Básicamente lo que viene a decir es que Cristo no es dos, Cristo es uno solo. Y si es necesario afirmar de Cristo que es Dios, entonces es necesario afirmar que María es Theotokos, que María es la que parió a Dios. Parió a Dios en el sentido no de que dio origen a Dios, obviamente, sino en el sentido de la comunicación de idiomas. Entonces Cristo es uno solo. Esto lo afirma el concilio de Éfeso. Pero queda en la cristología anterior a Calcedonia. Éfeso es 431, Calcedonia es 453, me parece. Averigüen ahí, por favor, rápidamente para que quede esto bien grabado. Entonces, Calcedonia es unos 20 años después. 451 dice aquí el hombre, por favor, verifíquenlo. No es que yo no le crea a usted, pero verificamos. Entonces, la cristología precalcedonense, ¿cómo es? La cristología afirma que Cristo es uno, que de Cristo se pueden afirmar realidades plenamente humanas y realidades plenamente divinas, que Cristo, en cuanto es logos, es como el Padre, y Cristo, en cuanto sufre y padece, es como nosotros. O sea, están muchos elementos, pero hay una gran pregunta que no está descrita. ¿Ya está verificada la fecha? 451. Gracias, 451. Entonces, es importante saber que Éfeso, el concilio de Éfeso en el 431, no resolvió. Es que hay que saber lo que resolvió y lo que no resolvió Éfeso. ¿Qué no resolvió Éfeso? No entró en el cómo de la unión. ¿Es unión de persona? ¿Es unión de naturaleza? ¿Es unión de sustancia? Este tipo de precisiones necesitarían una reflexión posterior, que fue la que vino a aportar fundamentalmente San León Magno. El gran contradictor, podríamos decir, el archiadversario de Nestorio fue Cirilo de Alejandría, canonizado, San Cirilo de Alejandría. Pero la terminología de San Cirilo de Alejandría es vacilante, es vaga.
Algunas veces parece que lo que él llama persona, nosotros lo llamamos naturaleza, o lo que él llama naturaleza, nosotros hoy lo llamamos persona. Su terminología, que es muy idiosincrática, es muy de él, no es una terminología suficientemente firme. Fue necesaria la reflexión de otro grande, que va a ser San León Magno. Va a ser necesaria la reflexión de San León Magno para llegar a esclarecer propiamente cómo se da esa unión, las características de la encarnación. O sea que el gran tema anterior a Éfeso fue la comunicación de idiomas, y el gran tema anterior a Calcedonia es la encarnación. ¿Qué significa exactamente la encarnación? ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Que va a ser finalmente una aclaración sobre estos temas de tantísima profundidad: persona, naturaleza, sustancia. Esas son las categorías que van a tener que aclararse para hablar finalmente de la encarnación. Ese va a ser el gran tema, y Calcedonia va a tener que hablar sobre la encarnación, de modo tal que lo que se diga de la encarnación respete el conjunto de datos, el conjunto de textos de la Escritura, y sobre todo respete el hecho de nuestra salvación. Eso no lo debemos perder de vista, y con eso termino esta intervención. No debemos perder de vista que el último telón de fondo de todos ellos, pero muy particularmente del mismo Cirilo y de León Magno, era: tenemos que hablar de nuestra salvación. ¿Cómo se nota eso en el caso del nestorianismo? ¿Por qué el misterio de nuestra salvación quedaba comprometido en el nestorianismo? ¿Por qué? Porque resulta que si uno es el que padece y otro es el que perdona, entonces no se ve por qué yo tengo que ser salvo en el nombre de Cristo. Así de sencillo. Si mi Salvador es Cristo, si Hechos de los Apóstoles capítulo 4 es cierto, no hay bajo el cielo otro nombre por el cual debamos ser salvos, quiere decir que tiene que haber, tiene que ser uno solo. Entonces fíjate que detrás de estas controversias, además de que hay muchas arrogancias y muchas intrigas y muchas, ¿no? Para los que les gusten las novelas, este tiempo es apasionante, ¿no? Pero además de toda esa parte, llamémosla humana, lo que está de fondo en teología es: tenemos que garantizar que la verdad de la Escritura quede intacta y que la verdad de nuestra salvación sea predicada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.